Bienvenidos a un viaje fascinante hacia el corazón de la fe cristiana, donde exploraremos diferentes temas reveladores acerca del Espíritu Santo y su impacto en la vida de los creyentes. Desde su papel en la adopción como hijos de Dios hasta su garantía de nuestra herencia en Cristo, cada punto revela capas más profundas de la obra redentora de Dios. Prepárense para sumergirse en la esencia del Espíritu Santo, explorando cómo Él guía, transforma y asegura la esperanza que anhelamos. Este viaje no solo tocará la mente, sino también el corazón, revelando el asombroso poder del Espíritu Santo que sigue transformando vidas hoy. La doctrina de la Trinidad sostiene que hay un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque son distintos en persona, comparten una esencia divina indivisible. Este concepto va más allá de la comprensión humana y subraya la unicidad de Dios. La revelación de la Trinidad se encuentra en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos referencias al Padre, Dios creador y sustentador. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es revelado como el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es presentado como una entidad divina con un papel específico. Aunque las personas de la Trinidad comparten la misma esencia divina, tienen roles distintos. El Padre es el creador y el dador de la vida, el Hijo es el redentor y la palabra encarnada, y el Espíritu Santo es el consolador y el agente de la santificación. La unidad de la Trinidad se evidencia en la obra de la creación. Génesis 1:26 revela que Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza», implicando una conversación intratrinitaria en la creación del ser humano. La Trinidad implica la coeternidad y coigualdad de las tres personas. No hay una jerarquía en la Trinidad. Todas las personas comparten la misma divinidad sin subordinación. La relación entre las personas de la Trinidad está marcada por el amor y la unidad perfecta. Jesús ora por la unidad entre sus seguidores, reflejando la unidad trinitaria y estableciendo un modelo para la comunión entre creyentes. Juan 17:20-23. El Espíritu Santo actúa como el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Su obra incluye testificar acerca de Jesús, guiar a los creyentes a toda verdad y glorificar al Hijo. Juan 15:26, 16:14. La obra redentora implica la participación activa de cada persona de la Trinidad. El Padre envía al Hijo para la salvación, el Hijo realiza la obra de redención en la cruz, y el Espíritu Santo aplica la salvación en la vida del creyente. La adoración cristiana se dirige a las tres personas de la Trinidad. Los creyentes adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su papel en la creación, redención y santificación. En Juan 14:16-17, Jesús está a punto de partir y deja a sus discípulos con una promesa extraordinaria: enviará al Consolador, el Espíritu Santo, para estar con ellos y en ellos. Este pasaje ofrece una visión profunda de la función del Espíritu Santo como guía y consejero para los creyentes. Jesús reconoce la inminencia de su partida física, pero asegura a sus discípulos que no los dejará solos. Promete enviar otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ellos para siempre. La palabra griega para consolador es parakletos, que también se traduce como abogado o ayudador. Esto implica a alguien que está al lado para brindar apoyo, consuelo y dirección. A diferencia de la presencia física de Jesús, limitada en el tiempo y el espacio, el Espíritu Santo estaría con los creyentes de manera continua y permanente. Esta promesa señala la omnipresencia del Espíritu en la vida de cada creyente. Jesús destaca que el Espíritu Santo no solo estará presente, sino que también enseñará y recordará. Esta es una garantía de que el Espíritu Santo capacitará a los creyentes para comprender las enseñanzas de Jesús y aplicarlas en sus vidas diarias. El Espíritu Santo no solo ofrece conocimiento, sino que guía a los creyentes hacia la verdad. En un mundo lleno de engaños y confusiones, el Espíritu Santo se convierte en una brújula divina que orienta a los seguidores de Jesús hacia la verdad eterna. El Espíritu Santo no introduce nuevas doctrinas, sino que recuerda y revela las enseñanzas de Jesús. Esto asegura la continuidad y fidelidad a la verdad revelada por Cristo. La labor del Espíritu Santo va más allá de la mera comprensión intelectual. Él aplica las enseñanzas de Jesús de manera personal en la vida de cada creyente, ayudándolos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este pasaje también revela la interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras Jesús promete enviar al Espíritu, está implícito que la obra del Espíritu está en perfecta armonía con la voluntad del Padre. En Juan 16:8,
Jesús describe una de las funciones esenciales del Espíritu Santo: la convicción de pecado. Este versículo revela una dimensión crucial del ministerio del Espíritu Santo en la vida de las personas. El término convicción implica una profunda sensación de reconocimiento y conciencia. El Espíritu Santo trabaja en el corazón humano para iluminar la realidad del pecado, llevando a las personas a darse cuenta de su estado espiritual separado de Dios. La convicción de pecado va más allá de señalar errores morales. Apunta a la necesidad de redención. El Espíritu Santo revela la brecha entre la santidad de Dios y la condición pecaminosa del ser humano, generando un anhelo por la restauración y reconciliación. El Espíritu Santo no solo señala el pecado de manera genérica, sino que revela la profundidad y la gravedad del mismo. La convicción es personalizada y específica, llevando a las personas a reconocer la rebelión contra Dios en sus vidas. La convicción de pecado no es un fin en sí misma, sino un medio para preparar el corazón humano para recibir la gracia redentora de Dios. La conciencia del pecado resalta la necesidad del Salvador y crea un espacio para la acción transformadora de Dios. La convicción de pecado pone de manifiesto la justicia de Dios. Al comparar nuestras acciones con la santidad divina, el Espíritu Santo revela la necesidad de la intervención divina para restaurar la relación perdida con Dios. La convicción de pecado no es un evento único, es un proceso continuo. A medida que las personas avanzan en su relación con Dios, el Espíritu Santo continúa revelando áreas de pecado y llevándolos a un arrepentimiento constante. Aunque el Espíritu Santo trabaja en convencer, respeta el libre albedrío humano. La decisión de responder a la convicción y buscar la redención es una elección personal que refleja la colaboración entre el ser humano y el Espíritu Santo. La convicción de pecado es el primer paso hacia la transformación. Al reconocer la necesidad de redención, las personas se abren a la obra regeneradora del Espíritu Santo, quien comienza a moldear sus vidas según la imagen de Cristo. En Juan 3:5-6, Jesús habla sobre la necesidad del nuevo nacimiento espiritual para entrar en el reino de Dios. Este pasaje resalta el papel crucial del Espíritu Santo en la transformación radical de las personas y en la inauguración de una nueva relación salvadora con Dios. Jesús declara que para ver o entrar en el reino de Dios, es esencial experimentar un nuevo nacimiento. Este no es un cambio superficial, sino una transformación completa y espiritual. Jesús utiliza la analogía del nacimiento para ilustrar la naturaleza radical de la transformación espiritual. Al igual que el nacimiento físico es un evento decisivo e irreversible, el nuevo nacimiento espiritual implica una entrada definitiva en la vida de Dios. Jesús conecta el nuevo nacimiento con el agua y el Espíritu. El agua puede representar la purificación y renovación, mientras que el Espíritu Santo es el agente activo que realiza la obra regeneradora en el corazón humano. El Espíritu Santo no es simplemente un testigo del nuevo nacimiento, sino el agente que lo lleva a cabo. Él inicia el proceso de regeneración, renovando el corazón, la mente y el espíritu del individuo. El nuevo nacimiento no se refiere a cambios externos, sino a una transformación interna. El Espíritu Santo trabaja en lo más profundo del ser, generando una nueva naturaleza que está alineada con la voluntad y el propósito de Dios. El propósito del nuevo nacimiento es establecer una relación salvadora con Dios. El Espíritu Santo capacita a las personas para convertirse en hijos de Dios, herederos de su gracia y participantes activos en su reino. Jesús destaca la incapacidad humana para lograr el nuevo nacimiento por sí mismo. La obra del Espíritu Santo es esencial porque supera las limitaciones humanas y opera en lo sobrenatural. Este pasaje también revela la interacción entre las personas de la Trinidad. Jesús habla de la acción del Espíritu Santo en el proceso del nuevo nacimiento, destacando la colaboración divina en la redención humana. La idea del nuevo nacimiento conecta con la expectativa del Antiguo Testamento de un corazón nuevo y un espíritu recto. Ezequiel 36, 26, 27. El Espíritu Santo cumple esta promesa mediante la obra redentora de Jesucristo. El nuevo nacimiento no es un evento único, sino que tiene efectos duraderos. La presencia continua del Espíritu Santo en la vida del creyente asegura un proceso de transformación en curso. Hechos 2:4 marca un momento trascendental en la relación entre el Espíritu Santo y los creyentes. Después de la ascensión de Jesús,
el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, inaugurando una nueva fase en la obra redentora de Dios. Hechos 2 narra el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo. Los discípulos, reunidos en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés, experimentaron la venida poderosa del Espíritu. El Espíritu Santo se manifestó de manera visible y audible, descrito como de fuego, y que se posó sobre cada uno de ellos. Esto simboliza la presencia divina, purificadora y capacitadora. La manifestación del Espíritu incluyó el fenómeno de hablar en lenguas, un signo visible de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Este evento atrajo la atención de los presentes y señaló la inauguración de una nueva etapa en la historia de la redención. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés no fue solo un evento puntual, marcó el comienzo de la morada permanente del Espíritu en los creyentes. A partir de este momento, el Espíritu Santo no solo estaría con ellos, sino en ellos. Jesús, antes de su partida, prometió enviar otro Consolador, Paracletos, que es el Espíritu Santo. Juan 14:16. La palabra Consolador implica a alguien que está al lado para brindar apoyo, consuelo y ayuda. La morada del Espíritu Santo cumple esta promesa, proporcionando consuelo en medio de las dificultades. La morada del Espíritu Santo también implica su función como guía y maestro. Los creyentes son capacitados para comprender las Escrituras, recordar las enseñanzas de Jesús y recibir dirección divina en sus vidas diarias. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés fue crucial para el nacimiento de la iglesia primitiva. Los discípulos, ahora llenos del Espíritu, salieron a predicar con valentía, y miles se convirtieron, formando la comunidad de creyentes. La morada del Espíritu Santo no solo es individual, sino también corporativa. La iglesia, como cuerpo de creyentes, es habitada colectivamente por el Espíritu Santo, creando una unidad espiritual en medio de la diversidad de dones y talentos. La morada del Espíritu Santo capacita a los creyentes para ser testigos eficaces de Jesús. La presencia del Espíritu en ellos les otorga poder para proclamar el Evangelio con autoridad y impactar vidas. Gálatas 5:22-23 ofrece una visión rica y profunda del impacto transformador del Espíritu Santo en la vida de los creyentes a través del fruto del Espíritu. Este pasaje destaca cómo la presencia del Espíritu produce cualidades divinas y características en aquellos que caminan en el Espíritu. El término fruto sugiere un resultado natural y visible del crecimiento. En este contexto, el fruto del Espíritu es la manifestación visible del carácter de Dios que se desarrolla en la vida del creyente. Los 9 aspectos enumerados en Gálatas 5:22-23 forman un conjunto coherente que refleja el carácter integral de Dios. Aunque se presentan individualmente, están interconectados, mostrando la unidad y armonía del carácter divino. Número 1. Amor. El amor mencionado aquí no es simplemente una emoción, sino un amor ágape, un amor sacrificial y comprometido que emana de la naturaleza misma de Dios. Número 2. Gozo. Este gozo trasciende las circunstancias externas y encuentra su origen en la relación con Dios. Es un gozo profundo y duradero que proviene de la seguridad en la salvación y la presencia de Dios. Número 3. Paz. La paz del fruto del Espíritu no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una paz interior que surge de la reconciliación con Dios y la confianza en su soberanía. Número 4. Paciencia. Este aspecto implica más que simplemente esperar. Es una paciencia perseverante que soporta las dificultades y se mantiene firme en la fe. Número 5. Benignidad. También traducida como bondad o generosidad. La benignidad refleja la disposición compasiva y generosa que caracteriza a Dios y que se manifiesta en las acciones hacia los demás. Número 6. Bondad. Este término implica la calidad moral de hacer lo bueno y justo. La bondad del Espíritu Santo impulsa a los creyentes a actuar con rectitud y benevolencia. Número 7. Fe. No se refiere solo a la fe en Dios, sino a la fidelidad y confianza en Él. Es una fe activa que se traduce en obediencia y dependencia continua en la obra del Espíritu. Número 8. Mansedumbre. Este atributo implica humildad y suavidad en el trato con los demás. No es debilidad, sino fortaleza bajo control divino. Número 9. Templanza. La templanza es el autocontrol guiado por el Espíritu Santo.
Permite a los creyentes moderar sus deseos y comportamientos, evitando los excesos y manteniendo un equilibrio divinamente inspirado. Estas características no son meros frutos de esfuerzos humanos, sino que son producidos por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Representan la transformación continua a la imagen de Cristo. Gálatas 5:19-21 contrasta el fruto del Espíritu con las obras de la carne. Mientras las obras de la carne llevan a la destrucción, el fruto del Espíritu promueve la vida y la semejanza con Dios. En 1 Corintios 12:4-11, el apóstol Pablo presenta la idea de que el Espíritu Santo otorga dones espirituales a los creyentes para el beneficio y la edificación de la iglesia. Este pasaje destaca la diversidad y la unidad dentro del cuerpo de Cristo, subrayando la importancia de los dones dados por el Espíritu para el servicio mutuo. Pablo comienza destacando la diversidad de dones espirituales. No todos tienen los mismos dones, y esta diversidad enriquece la vida y el ministerio de la iglesia. A pesar de la diversidad, todos los dones provienen del mismo Espíritu. Esta unidad en la fuente garantiza que los diversos dones trabajen juntos en armonía para el bien común. Los dones espirituales se manifiestan en una variedad de ministerios. Cada miembro de la iglesia tiene un papel único que desempeñar, contribuyendo a la misión y el propósito más amplios del cuerpo de Cristo. Pablo destaca la unidad en la diversidad al señalar que es el mismo Dios quien obra en todos. Los dones, entonces, son expresiones específicas de la obra de Dios en la vida de cada creyente. Los dones no son simplemente habilidades naturales, sino la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Son capacitaciones sobrenaturales para el servicio divino. Los dones espirituales no son para la autoafirmación, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada don tiene un propósito específico en la construcción y el fortalecimiento de la comunidad de fe. Pablo enumera varios dones específicos, como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, dones de sanidades, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas y la interpretación de lenguas. Estos ejemplos resaltan la amplia gama de capacidades dadas por el Espíritu. El Espíritu Santo asigna los dones según su voluntad. No es una cuestión de elección personal, sino de la dirección soberana del Espíritu en la vida de cada creyente. Pablo utiliza la analogía del cuerpo para ilustrar la interdependencia de los miembros. Cada miembro, o cada creyente con su don, es esencial para el funcionamiento saludable de todo el cuerpo. El propósito final de los dones es la edificación de la iglesia. Los creyentes, capacitados por el Espíritu Santo, trabajan juntos para alcanzar la madurez espiritual y promover la unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo subraya que los dones no deben dividir, sino unir. Los creyentes deben usar sus dones para servir y amar a los demás, contribuyendo a un ambiente de amor y unidad en la iglesia. Al final, la diversidad y la unidad en los dones espirituales deben dirigirse a un propósito común, la gloria de Dios. Los dones revelan la grandeza y la sabiduría divina en la obra del Espíritu en la comunidad de fe. En Romanos 8:26-27, el apóstol Pablo presenta la profunda realidad de la intercesión del Espíritu Santo por los creyentes. Este pasaje destaca la conexión íntima entre el Espíritu Santo y la voluntad de Dios, brindando consuelo y esperanza en medio de las limitaciones humanas. Pablo comienza reconociendo la debilidad humana en la oración. A veces, no sabemos qué pedir o cómo orar, y esta limitación destaca la necesidad de la intervención divina. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. En lugar de dejarnos solos en nuestras limitaciones, el Espíritu se une a nosotros en nuestra oración, fortaleciendo y dirigiendo nuestras peticiones. El Espíritu Santo intercede a través de gemidos inefables, es decir, expresiones profundas y más allá de las palabras. Esta forma de intercesión va más allá de nuestro entendimiento y refleja la conexión íntima entre el Espíritu y las necesidades más profundas de nuestras almas. El Espíritu Santo intercede según la voluntad de Dios. Esta es una garantía de que nuestras oraciones, aunque puedan no ser expresadas claramente por nosotros, están alineadas con el propósito divino. El Espíritu Santo, al ser Dios mismo, tiene un conocimiento profundo de la mente y la voluntad de Dios. Su intercesión refleja una comprensión completa de nuestras necesidades y de la manera en que Dios desea responder. La referencia a nuestra debilidad y los gemidos inefables
sugiere que la intercesión del Espíritu Santo se intensifica especialmente en situaciones difíciles, donde nuestras propias palabras y comprensión son limitadas. La intercesión del Espíritu Santo crea una confianza profunda en la soberanía de Dios. Saber que el Espíritu intercede por nosotros, según la voluntad divina, brinda consuelo y seguridad en medio de las incertidumbres de la vida. Este pasaje también destaca la relación trinitaria en la oración. La debilidad humana es asistida por la intercesión del Espíritu y, como veremos en otros lugares de las Escrituras, Jesús también intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25. La obra de intercesión del Espíritu Santo no solo se limita a la solución de problemas específicos, sino que tiene un propósito más amplio: conformarnos a la imagen de Cristo. A través de la oración continua, somos transformados y moldeados para reflejar más plenamente la semejanza de Jesús. La intercesión del Espíritu Santo infunde esperanza en nuestras oraciones. Saber que el Espíritu intercede de acuerdo con la voluntad de Dios nos asegura que nuestras peticiones están en manos de aquel que conoce todas las cosas y que actúa conforme a su perfecta sabiduría y amor. Efesios 5:18 nos hace un llamado a la llenura del Espíritu. Es un imperativo importante en las Escrituras, que destaca la necesidad de que los creyentes permitan que el Espíritu Santo tenga un control total en sus vidas. El uso del verbo ser llenos implica una acción continua y repetida. No es un evento único, sino un proceso constante en la vida del creyente. La llenura del Espíritu es una experiencia que se busca y se renueva a lo largo del tiempo. En el contexto de Efesios 5:18, Pablo destaca la diferencia entre la llenura del Espíritu y otras formas de llenura, como el vino. Mientras que la embriaguez con vino lleva a la pérdida de control, la llenura del Espíritu implica un control divino y sabio sobre la vida del creyente. Ser lleno del Espíritu implica permitir que Él tenga control total. Es un acto de sumisión consciente y voluntaria, donde el creyente entrega el timón de su vida al Espíritu Santo, reconociendo su soberanía. La llenura del Espíritu implica receptividad y disposición por parte del creyente. Es estar abierto y receptivo a la dirección, la corrección y la enseñanza del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida. Ser lleno del Espíritu no es simplemente una experiencia emocional, sino un proceso de transformación. El Espíritu Santo trabaja para conformar al creyente a la imagen de Cristo, produciendo el fruto del Espíritu en su vida. La llenura del Espíritu tiene efectos visibles en la vida diaria del creyente. Se manifiesta en el carácter, las actitudes y las acciones, reflejando la presencia y el poder del Espíritu Santo en todas las esferas de la vida. La llenura del Espíritu está conectada a la palabra de Dios. A medida que el creyente se sumerge en la Escritura y permite que la palabra de Cristo habite en él. Colosenses 3:16. El Espíritu Santo obra de manera más completa y efectiva en su vida. La llenura del Espíritu se nutre a través de la oración y la dependencia continua en Dios. Es reconocer la necesidad constante de la guía y el poder del Espíritu Santo en cada aspecto de la vida. El llamado a ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18 puede entenderse en contraste con la advertencia de no apagar al Espíritu en primera a los Tesalonicenses 5:19. Ser lleno del Espíritu implica no resistir su obra y no sofocar su influencia en la vida del creyente. La llenura del Espíritu capacita al creyente para el servicio y el testimonio efectivo. Aquellos que están llenos del Espíritu son instrumentos eficaces en las manos de Dios, llevando a cabo la obra del reino con poder y gracia. En Hechos 1:8, Jesús pronuncia una promesa poderosa a sus discípulos antes de ascender al cielo, asegurándoles que serán capacitados por el Espíritu Santo para dar testimonio de Él en todo el mundo. La declaración de Jesús establece un mandato universal para los creyentes: dar testimonio de Él en todo el mundo. Este llamado abarca no solo lugares geográficos, sino también contextos culturales, sociales y étnicos diversos. La promesa de Jesús incluye el don del Espíritu Santo, que es el agente capacitador para llevar a cabo el testimonio global. La tarea no se realizará por la habilidad humana, sino por el poder divino del Espíritu. Jesús menciona que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Este poder no solo es genérico, sino específico para la tarea del testimonio. Los creyentes serán equipados con lo necesario para comunicar eficazmente la verdad acerca de Jesús. La capacitación del Espíritu Santo para el testimonio no se limita a experiencias personales, sino que también
tiene una dimensión corporativa. Los creyentes, como comunidad, son llamados a testimoniar colectivamente, reflejando la obra del Espíritu en la Iglesia. La capacitación del Espíritu Santo no solo se refiere a habilidades retóricas o estrategias evangelísticas, sino a la transformación de los testigos. El Espíritu trabaja en la vida de los creyentes, conformándolos a la imagen de Cristo y reflejando su amor y gracia. El testimonio global implica superar barreras y obstáculos, ya sean culturales, lingüísticas o espirituales. El poder del Espíritu Santo capacita a los creyentes para comunicar el Evangelio de manera efectiva en diversos contextos y frente a desafíos significativos. La palabra testigos implica más que simplemente hablar. Incluye el ser y el hacer. Los creyentes, capacitados por el Espíritu Santo, deben testimoniar integralmente con sus vidas, actitudes y acciones, encarnando el mensaje que proclaman. La promesa de Jesús en Hechos 1:8 se conecta con la gran comisión dada en Mateo 28:19-20. La capacitación del Espíritu Santo es esencial para cumplir con el mandato de hacer discípulos de todas las naciones. La promesa de capacitación del Espíritu Santo no se limita a la era apostólica, sino que tiene relevancia continua para la misión de la Iglesia a lo largo de la historia. La obra del Espíritu sigue equipando a los creyentes para el testimonio global en el mundo actual. La capacitación del Espíritu Santo no solo tiene un impacto inmediato, sino que tiene efectos permanentes en la propagación del Evangelio. La historia de la Iglesia muestra cómo el testimonio capacitado por el Espíritu ha alcanzado a generación tras generación. En Romanos 8:11, el apóstol Pablo destaca la conexión profunda entre la resurrección de Jesús y la vida que el Espíritu Santo imparte a los creyentes. El verso comienza afirmándolo claramente: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros». La vida del creyente está intrínsecamente vinculada al Espíritu Santo, quien es la fuente divina de vida. El Espíritu Santo es presentado como el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Esta descripción resalta la conexión íntima entre la obra del Espíritu y el acto poderoso de resucitar a Jesús de entre los muertos. La resurrección de Jesús es un evento central en la fe cristiana. La afirmación de que el Espíritu que resucitó a Jesús mora en los creyentes subraya la relevancia continua y transformadora de la resurrección en la vida de los seguidores de Cristo. El propósito del Espíritu Santo no es solo resucitar a Jesús, sino también impartir vida a los cuerpos mortales de los creyentes. Esta es una realidad que afecta directamente la existencia terrenal y física de quienes confían en Cristo. Aunque los creyentes experimentan la vida del Espíritu Santo en el presente, este pasaje apunta también hacia una resurrección futura. La obra del Espíritu garantiza la resurrección de los cuerpos de los creyentes en la consumación del plan divino. Romanos 8:6 afirma que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, mientras que la mente puesta en la carne conduce a la muerte. La participación en la resurrección implica un contraste radical con la muerte espiritual que resulta de vivir según la carne. La obra del Espíritu Santo no es externa ni distante, es una habitación en los creyentes. La palabra mora indica una presencia continua y permanente, asegurando la continua actividad transformadora en la vida del creyente. La resurrección no es simplemente un evento histórico, sino un poder transformador que opera en la vida diaria de los creyentes. El Espíritu Santo, como portador de este poder, produce una transformación continua en la vida moral, espiritual y ética. La participación en la resurrección por medio del Espíritu Santo ofrece esperanza y consuelo en medio de los desafíos y las tribulaciones de la vida. Los creyentes pueden mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que la resurrección es la culminación de su redención. La realidad de la participación en la resurrección tiene implicaciones éticas significativas. Los creyentes son llamados a vivir vidas que reflejen la nueva vida que tienen en Cristo, viviendo de manera justa y en obediencia a Dios. En Romanos 8:15-16, el apóstol Pablo explora el tema profundo de la adopción como hijos de Dios y cómo el Espíritu Santo juega un papel crucial al testificar esta realidad en la experiencia del creyente. El verso 15 comienza con la afirmación de que los creyentes no han recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Esta declaración contrasta la relación del creyente con Dios con la esclavitud al pecado y la ley. La adopción es un acto divino,
mediante el cual los creyentes son incorporados a la familia de Dios como hijos. Esta relación no es simplemente legal, sino íntima y relacional, con todos los privilegios y derechos que acompañan a la filiación. La realidad de la adopción como hijos de Dios no se basa únicamente en un hecho legal, sino que es confirmada y testificada por el Espíritu Santo. Él interviene para dar certeza y seguridad a la identidad del creyente como hijo de Dios. La adopción implica un cambio radical en la relación con Dios. De ser esclavos del pecado, los creyentes son transformados en hijos amados de un Padre Celestial. Esta relación se caracteriza por la intimidad, la aceptación y el amor incondicional. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para clamar, ¡Abba, Padre! Este es un grito de relación filial, una expresión íntima y personal, que revela la cercanía y la confianza que los hijos tienen con su Padre Celestial. La inclusión del término Abba es significativa. Es una palabra aramea que denota una relación cálida y afectuosa, similar a papá o papito. La adopción permite a los creyentes abordar a Dios con la misma familiaridad que un niño se dirigiría a su amado Padre. El Espíritu Santo no solo testifica externamente, sino que también opera internamente en el espíritu del creyente. Este testimonio interno brinda certeza y convicción profunda, asegurando que la realidad de la adopción sea arraigada en la experiencia personal. La certeza de la adopción como hijos de Dios es particularmente relevante en momentos de debilidad y lucha espiritual. El testimonio del Espíritu Santo actúa como una fuente de fortaleza y consuelo, recordándonos quiénes somos en Cristo. Ser hijos de Dios implica participación en la herencia divina. Los creyentes son coherederos con Cristo. Romanos 8:17, compartiendo la gloriosa herencia que viene de ser hijos del Rey. La adopción como hijos de Dios revela la naturaleza trinitaria de la redención. El Padre adopta, el Hijo redime, y el Espíritu Santo testifica y sella esta obra en la vida del creyente. La adopción crea un vínculo de unión familiar entre los creyentes. No solo somos individualmente adoptados, sino que también formamos parte de una familia divina, la Iglesia, donde experimentamos la fraternidad y la comunión en Cristo. La adopción implica responsabilidades, pero estas responsabilidades no están basadas en el temor, sino en una relación amorosa con el Padre. Los creyentes son llamados a vivir vidas que reflejen la gracia y el amor recibidos como hijos de Dios. En Efesios 1:13-14, el apóstol Pablo explora el papel del Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia en Cristo. Estos versículos proporcionan una profunda seguridad sobre la redención final de los creyentes. Pablo describe al Espíritu Santo como el sello con que fuisteis sellados. El sello era una marca de propiedad y autenticidad en la antigüedad. Así, el Espíritu Santo es la marca divina que asegura la propiedad de Dios sobre los creyentes. Este sello no es automático, sino que ocurre en el momento de la fe. Pablo menciona que fue dado cuando creísteis en Él. La recepción del Espíritu Santo está vinculada a la fe en Cristo como Salvador y Señor. La herencia mencionada se refiere a las bendiciones y la salvación que los creyentes tienen en Cristo. La herencia es inseparable de la relación con Jesús y abarca todos los aspectos de la redención y la vida eterna. La garantía del Espíritu Santo asegura la redención final de los creyentes. Esto significa que, al ser sellados por el Espíritu, los creyentes tienen la seguridad de que serán completamente redimidos en el futuro, experimentando la plenitud de la salvación en la presencia de Dios. Pablo describe al Espíritu como las arras de nuestra herencia. Las arras eran una especie de anticipo, una garantía de que se cumpliría el acuerdo completo. En este caso, el Espíritu Santo es el anticipo de la plena herencia que los creyentes recibirán en la eternidad. La imagen de las arras o el anticipo destaca la seguridad y la confianza que los creyentes pueden tener en su relación con Dios. La presencia continua del Espíritu Santo en la vida del creyente es una garantía de que la obra redentora de Dios se completará. En la antigüedad, los sellos eran usados para autenticar y certificar documentos importantes. De manera similar, el Espíritu Santo es el sello de autenticidad que certifica la obra salvadora de Dios en la vida del creyente. La presencia del Espíritu Santo no es solo una garantía futura, sino una realidad presente. El Espíritu no solo apunta hacia el futuro, sino que también comunica la realidad de la comunión continua con Dios en el presente. Saber que el Espíritu Santo es la garantía de la herencia brinda consuelo y esperanza, especialmente en momentos de pruebas y tribulaciones.
Los creyentes pueden confiar en que el mismo Espíritu que mora en ellos los llevará a la consumación de su redención. La referencia a Dios, el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo en estos versículos subraya la relación triunatrina en la obra redentora. Cada persona de la Trinidad participa en garantizar la herencia de los creyentes. La obra del Espíritu Santo como garantía de la herencia destaca la acción soberana de Dios en la salvación. Los creyentes no solo confían en su propia fidelidad, sino en la seguridad divina proporcionada por el Espíritu. La garantía de la herencia no solo está relacionada con la seguridad futura, sino también con la transformación presente. El Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente para conformarlo a la imagen de Cristo, preparándolo para la plenitud de la herencia divina. En Apocalipsis 22:17, el Espíritu Santo se revela como la fuerza que señala la venida futura de Jesús y la culminación del plan redentor de Dios. Este versículo proporciona una visión profunda de la esperanza y la expectación que los creyentes tienen en relación con la segunda venida de Cristo. El verso comienza con un llamado abierto, y el Espíritu y la esposa dicen, «Ven», y el que oye, diga, «Ven», y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este llamado es una invitación universal a todos los que tienen sed espiritual. La inclusión del Espíritu Santo en el llamado destaca su papel activo en la consumación del plan redentor. El Espíritu, junto con la Iglesia representada como la esposa, actúa en armonía para señalar la venida futura de Jesús. La referencia a la esposa sugiere la Iglesia como el cuerpo de creyentes que espera ansiosamente la venida de Jesús. La Iglesia, como la esposa, tiene el privilegio y la responsabilidad de testificar y clamar por la venida de Cristo. En el contexto de Apocalipsis, donde se abordan eventos apocalípticos y la consumación final, el llamado a venir es una palabra de consuelo y esperanza para los creyentes que enfrentan desafíos y tribulaciones. La estructura del llamado implica una invitación tanto colectiva como individual. Se anima a la comunidad cristiana a unirse en el clamor por la venida de Jesús, pero también se extiende una invitación personal a cada individuo que tenga sed espiritual. La imagen de tener sed espiritualmente simboliza la búsqueda y el anhelo profundo por la presencia de Dios y la plenitud de la vida eterna que Jesús ofrece. El Espíritu Santo, como fuente de vida, satisface esta sed espiritual. La gratuidad de la oferta destaca la gracia divina. La salvación y la vida eterna no se pueden ganar ni comprar, sino que son un regalo ofrecido gratuitamente a aquellos que responden al llamado del Espíritu. En otras partes de Apocalipsis, se describe un río de agua de vida que fluye desde el trono de Dios. Apocalipsis 22:1. Esta imagen refleja la provisión continua del Espíritu Santo, quien es comparado con un río que fluye abundantemente para saciar la sed espiritual. El llamado a ven señala la venida futura de Jesús. La consumación del plan redentor de Dios está vinculada a la segunda venida de Cristo, cuando todas las cosas serán restauradas y renovadas. La Iglesia, en colaboración con el Espíritu Santo, cumple un papel profético al testificar y clamar por la venida de Jesús. Este testimonio es parte integral de la misión de la Iglesia en el mundo. La referencia a la venida de Jesús conecta este pasaje con las promesas proféticas del Antiguo y Nuevo Testamento sobre la venida del Mesías. El llamado a ven es la respuesta a las anticipaciones mesiánicas y la esperanza de la redención completa. La anticipación de la venida de Jesús sirve como motivación para una vida santa y una esperanza firme. Los creyentes viven en la expectativa de encontrarse con su Salvador, lo que influye en su forma de vivir en el presente. Gracias por unirte a este profundo viaje de exploración del Espíritu Santo. Espero que estos temas hayan sido una fuente de inspiración y reflexión para ti, revelando la maravillosa obra del Espíritu en nuestras vidas. Si encontraste valor en este video, no dudes en darle un me gusta y compartirlo con aquellos que también podrían ser bendecidos por estas verdades espirituales. No olvides suscribirte para más contenido inspirador y profundizar en temas que fortalezcan tu fe. Hasta la próxima, y que el Espíritu Santo siga guiándonos en nuestro camino.